Vamos a hablar hoy de un tema que va a afectar muy seriamente y está afectando muy seriamente a nuestras vidas y sobre todo va a afectar a la vida de nuestros hijos. Vamos a hablar de las leyes de igualdad. Las leyes de igualdad en realidad son una imposición totalitaria disfrazada de buenas intenciones. Eso es exactamente lo que son las leyes de igualdad. Es una excusa para, diciendo que hay que hacer algo para promover la equidad, la justicia, el respeto a la diversidad y toda serie de buenas intenciones. En realidad es una excusa y un pretexto para imponer una ideología a la población de modo coactivo, de modo agresivo, porque en realidad estas leyes son no solamente atacan derechos fundamentales, derechos que ya estaban más que consolidados, sino que de forma muy coactiva y hacen punibles actos que son de pura libertad, de puro derecho. Y vamos a intentar explicar esto en qué consiste. Como digo, todo esto está revestido de democracia, de tolerancia, son palabras talismán muy bonitas, pero son un disfraz que yo le llamo el veneno dentro del chocolate. Todo esto es muy bonito, pero dentro llevan un veneno tremendo. Hagamos un poco de historia previamente. Todas estas leyes de igualdad son el reflejo del marxismo cultural, que es la ideología de género. Vamos a ver cómo explicamos esto para que se entienda. Marxismo cultural, ideología de género, se traduce en leyes de igualdad. Es decir, el resultado jurídico de de estas leyes, o sea, el resultado que dan como fruto estas leyes están informadas por una ideología que le vamos a llamar ideología de género, pero que está impregnada de lo que hoy se denomina el marxismo cultural. Cuando los pensadores, los filósofos marxistas, se dan cuenta en Europa que el marxismo real llevado a la práctica es un fracaso, empiezan a pensar y ellos llegan a la conclusión de que esto del cambio de las estructuras que ellos proponían para salvar a la humanidad, esta injusticia que había entre el proletariado oprimido y el opresor capitalista opresor, que ese cambio de estructura no era suficiente. Algo sucede más para que el ser humano no pueda llegar a esa felicidad prometida. Y entonces empiezan a pensar y llegan a la conclusión de que la familia es el lugar donde se produce esa injusticia y ese sufrimiento que el ser humano tiene. De modo que empiezan a llegar a la conclusión de que hay un nuevo opresor, identifican a un nuevo opresor, que es el varón, una nueva oprimida, proletaria, que es la mujer, y unos efectos colaterales, que son los hijos. Pero que la familia en sí es un fracaso, porque es una estructura opresora. Y ahí surge, se acuña el concepto este de heteropatriarcado opresor, que ahora tanto se oye actualmente. Ahí empieza a acuñarse ese concepto. Es un tema complejo, pero bueno, ahí se empieza a acuñar. De modo que todos estos pensadores empiezan a escribir y a pensar y a dar discursos y conferencias, y el marxismo, viéndose fracasado, viendo su derrota y ineficacia, necesita reinventarse para sobrevivir. Entonces, a mediados del siglo XX, se va sustituyendo de forma progresiva la idea de
de que la solución está en cambiar las estructuras solamente, por una idea de que hay otros lugares de injusticia, otras trincheras donde hay que luchar para salvar a la humanidad de la opresión. Y esa trinchera nueva es la familia. De modo que el comunismo, como necesita la confrontación para poder alzarse al poder, necesita que haya confrontación, necesita que haya revancha, necesita que haya odio, porque si no hay confrontación, revancha y odio, no hay revolución. Y el comunismo necesita la revolución para llegar al poder. El movimiento feminista, que en sus orígenes era un movimiento de equidad, que buscaba la igualdad de derechos y oportunidades justas y legítimas de la mujer en un mundo moderno, de pronto pues se va transformando, va bebiendo de todas estas fuentes filosóficas marxistas y se va transformando, y de buscar la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades que en sus orígenes tenía, ¿no?, el movimiento sufragista y todo esto, se va transformando en una reivindicación de tipo política, feminista, marxista, donde la nueva trinchera de combate es la familia, donde el concepto mujer empieza a ser un término que hay que eliminar, porque lo que se está poniendo en marcha es un feminismo ya no de equidad, sino de igualdad como absoluto. Igualdad entre el hombre y la mujer como absoluto, donde la categoría mujer debe desaparecer. Es un feminismo que odia la maternidad, porque se considera la maternidad como un... Es curioso, se considera la maternidad como un instrumento que ha utilizado, según esta teoría, que ha utilizado el patriarcado para someter a la mujer, para oprimirla, de modo que el aborto se considera un acto liberador, un acto de libertad, emancipador de esa opresión, de esa opresión patriarcal, de ese burgués opresor, y la mujer proletaria, con el acto del aborto, se está emancipando de esa... Es un acto de libertad. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que los políticos empiezan a coger todas estas ideas feministas, a donde se suman también los colectivos LGTBI, que también dicen que han sido de tiempo inmemorial y de la historia de todos los tiempos oprimidos, y también han sido víctimas de ese heteropatriarcado y de ese concepto de familia opresora, y se suman al negocio. Todo esto los políticos lo utilizan como una herramienta de poder para crear confrontación entre sexos, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, niños contra padres, de modo que los niños también van contra los padres, porque la ideología de género les está diciendo que ellos tienen que también ser libres de los padres, decidir lo que ellos quieren ser, al margen de lo que digan sus padres. Entonces se junta aquí una bomba atómica que es una guerra, donde la familia es el perjudicado, porque se desprestigia a la familia. Ya esa alteridad maravillosa que decíamos en el capítulo primero, donde se dan los vínculos tan bellos de amor, padre, hijo, madre, hijo, esposo, esposa, hermano, hermana, etcétera, todos esos vínculos están puestos en cuestión. Ahora la familia se considera un fracaso, un lugar horroroso, donde se producen injusticias, donde los hombres pegan a las mujeres, las oprimen, abusan de ellas, las violan, etcétera. Donde el niño que viene ya es un enemigo de la mujer porque no la deja empoderarse, y entonces la maternidad es un enemigo de la mujer, y todos estos conceptos van calando en la sociedad. Y por último, es muy importante lo que quiero transmitir, todo esto no son ideas solo, que vagan por ahí, por el mundo, y la gente va y las coge y las hace suyas, no. Esto es una cosa estatal. Es una política estatal. Es decir, hay un libro que escribe una de las feministas más importantes dentro de estos conceptos filosóficos que estoy explicando, una feminista escribe un libro sobre los años 50,
discípula de Simone de Beauvoir, que se llama Kate Miller, que dice una frase muy significativa, que es: lo personal es político. No olviden esta frase, lo personal es político. ¿Qué significa eso? Que los políticos ya no se deben dedicar a resolver pues, las carreteras, la economía, lo que es el turismo, exteriores, el arreglo de farolas, la limpieza viaria, o sea, eso que es lo público. Y por supuesto también que esas estructuras sean justas, que los obreros cobren lo que tienen que cobrar, la justicia social, desde el punto de vista de las estructuras. No, ahora ya los políticos no se tienen que dedicar a eso, solamente. Eso casi pasa a ser secundario. Ahora lo personal es político, es decir, los políticos tienen que dedicarse a lo privado, a lo personal. ¿A hacer políticas de qué? De cómo tengo que pensar, de cuál es lo recomendable en sexualidad, de qué es lo recomendable no sé, qué tengo que comer, si es bueno para el cambio climático, si no lo es, o sea, la vida privada de la gente ya está totalmente asaltada por la política. De modo que la visión antropológica, lo que es un papá, lo que es una mamá, lo que es un matrimonio, lo que no lo es, lo que es la sexualidad correcta, lo que es la moral, todo eso que era un ámbito de lo privado, era un ámbito de lo personal, de la familia, eso ahora es política. ¿Por qué? Porque es un instrumento para, entrando en la vida privada de la gente, asaltar la familia, destruir la familia, que decíamos que al principio era la nueva trinchera donde se dicen estos filósofos que donde está la injusticia, y entonces asaltar la familia y dedicarse los políticos a decirnos lo que está bien y lo que está mal. Es decir, lo moral ya no lo dice nadie, nada más que la política es la que nos va a decir lo que es lo moral. El Estado es quien nos va a decir lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es moral o no es moral, lo que es recomendable sexualmente, lo que no. Lo personal es político. Y esto es el movimiento feminista y el movimiento LGTBI, que se han unido en una sola cosa, prácticamente tienen sus contradicciones, pero están con unos mismos objetivos. Y esto es la nueva trinchera donde se está promoviendo la nueva revolución que es una revolución cultural, es un marxismo cultural. Y ahí vemos que ya las manifestaciones del 1 de mayo de los trabajadores son insignificantes, no sale nadie a la calle, prácticamente los que están liberados y su familia, y en cambio las manifestaciones del 8 de marzo, el feminismo y el LGTBI y todo eso, son multitudinarias porque son los que han tomado la nueva bandera de la revolución marxista. El marxismo se ha reconvertido, para no desaparecer por su fracaso, se ha reconvertido en un nuevo movimiento revolucionario que es cultural, marxismo cultural. Y no olviden que lo personal es político. Muchas gracias.